Entrevista. Siete de la mañana con 6 minutos. Saludamos a esta hora cordialmente a Mauricio Chiluiza. Él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador a nivel nacional. Mauricio, buenos días. Está usted en la ciudad de Cuenca. Hoy la Universidad de Cuenca justamente empieza sus actividades. ¿Cómo miran ustedes esta nueva época, esta nueva normalidad que estamos viviendo y sobre todo los problemas que tienen que enfrentar algunos estudiantes para empezar estas clases virtuales? Bienvenido. Bueno, primero agradecer el espacio que nos está brindando a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Efectivamente, la Universidad de Cuenca es la primera universidad que inicia nuevamente un periodo académico de manera extraordinaria durante esta emergencia sanitaria. Para ello hay que entenderlo de que las universidades han hecho todo el esfuerzo para poder continuar con este proceso de la modalidad virtual. Lastimosamente, la reducción presupuestaria de más de 98 millones de dólares sí está afectando al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel nacional. Uno de esos ejemplos es que varios docentes en varias universidades del país han sido desvinculados. Los docentes ocasionales han sido desvinculados de algunas facultades, de algunas carreras, y esto efectivamente ha afectado al proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la educación superior. La U de Cuenca tiene una particularidad durante esta emergencia sanitaria. La Universidad de Cuenca, cuando se decretó el estado de emergencia, ya estaba iniciando clases, y efectivamente es la única universidad del país que ha cumplido, se podría decir, su calendario académico, tanto en lo virtual como ahora lo iniciará. Pero sin embargo, la reducción presupuestaria sí está afectando al proceso de ingreso de nuevos estudiantes. En estos días ya se hace un anuncio de las postulas de los puntajes que dieron los nuevos chicos bachilleres para poder acceder a la educación, y varias universidades lastimosamente ya han enviado a la CENESID una reducción de cupos referente a esta reducción presupuestaria, afectando obviamente al derecho que tenemos todos los jóvenes de poder acceder a la educación superior. Ahora, Mauricio, empieza la Universidad de Cuenca y la Universidad Pública con un retraso, es decir, no tienen todavía la lista de los estudiantes que ingresarán en las universidades públicas que envía la CENESID. ¿Esto no provoca un desfase o una preocupación en ustedes? Efectivamente, entre la anterior semana ya se hicieron público, como menciono, los puntajes de los estudiantes bachilleres que quieren ingresar a la universidad. Todavía no se ha hecho el proceso de postulación ni tampoco el proceso de asignación de cupos. Eso quiere decir de que los estudiantes que deseen aplicar a las distintas universidades van a tener problemas para unificarse en el periodo y en el calendario académico que se está en estos momentos desarrollando en la Universidad de Cuenca. Eso a nosotros nos preocupa porque la CENESID no ha sido clara de cómo será la asignación de cupos referente al nuevo puntaje que se establece en el examen de acceso a la educación superior, y tampoco ha sido claro en cómo será la asignación de presupuesto para la nivelación de cada una de las universidades. Son temas que a nosotros nos preocupa, debido a que una reducción del presupuesto para los estudiantes de nivelación, como también para nuevos estudiantes que deseen ingresar a la educación superior, se verá afectado con este recorte presupuestario, demostrando así de que existe una improvisación durante esta emergencia sanitaria por parte de las autoridades de educación superior a nivel nacional. Ahora, Mauricio, la decisión del gobierno nacional al parecer se mantiene, es decir, avanzar con el recorte de 98 millones de dólares a las universidades públicas, entre ellas la Universidad de Cuenca, que se vería perjudicada alrededor de 5,5 millones. Ante esta realidad, ¿qué más se puede hacer? La Corte Constitucional negó ya la posibilidad de que se pueda suspender mediante decisiones o las decisiones en este caso, del Ministerio de Economía. ¿Qué más se puede hacer o ya simplemente hay que actuar en base a lo que se tiene? Bueno, nosotros continuamos en la exigencia de la devolución de los 98 millones de dólares. Hemos presentado a la Corte Constitucional y también a la CENESID y a otros estamentos que manejan y generan el presupuesto para la educación, efectivamente alternativas para que no se tope
alternativas económicas para que no se tope el presupuesto para la educación superior. A nosotros nos preocupa porque la reducción presupuestaria del 2020, que ya fue en enero de 30 millones de dólares, ahora de 98 millones de dólares, efectivamente para el 2021 habrá una reducción de casi más de 130 millones de dólares a las instituciones de educación superior. A eso sumado que los nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional establecen quitarle un rubro a la educación superior, el rubro de que reciben las universidades de devolución del impuesto a la renta. Estamos hablando de que si se llega a aprobar eso en la nueva Asamblea Nacional, este nuevo acuerdo, estamos hablando de que anualmente se le retirará a la Universidad Ecuatoriana más de 200 millones de dólares, afectando efectivamente a la educación pública. Por ello, desde la FEWE Nacional continuamos con la insistencia de movilizarnos en contra de estas medidas y también preparamos una gran acción de movilización para el 22 de octubre, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, en donde exigimos el presupuesto de calidad para una educación de calidad, pero también nos movilizamos en contra de estos nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, Mauricio, ¿cómo llegar a ese equilibrio? El gobierno nacional dice, no tengo dinero, no ha ingresado dinero y los préstamos internacionales solo alcanzan para cumplir lo básico, lo urgente, que no incluye las universidades. La Constitución Política del Estado, por su lado, dice que hay que priorizar, pese a las dificultades, educación y salud. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Bueno, nosotros efectivamente tenemos unas alternativas. Una de ellas es la reducción del gasto en propaganda. El gobierno durante estos 3 años no ha reducido su gasto en propaganda, tampoco ha reducido el gasto en las Fuerzas Armadas, mientras para la Proforma General del Estado se redujo alrededor de 30 millones de dólares para las Fuerzas Armadas, a la educación superior se le está reduciendo más de 130 millones de dólares. Aparte de eso, existen otras alternativas económicas como el cobro de impuestos a las 200 empresas que deben por más de 5 años y han evadido responsabilidades tributarias hacia el Estado ecuatoriano. Mauricio, de ahí se podría garantizar recursos económicos para el gobierno nacional. De acuerdo, Mauricio, pero en el otro caso, vamos al tema de las universidades, de los estudiantes. ¿Cómo más se puede ayudar? Porque también la realidad de los algunos estudiantes es que simplemente no tienen recursos económicos, y al no tener recursos económicos, la educación de ellos y el futuro del país también está en juego. Bueno, nosotros consideramos de que sí debe existir un plan de reactivación económica que vaya centrado principalmente a las micro y pequeñas empresas. Efectivamente, quien mueve la economía en el país, más del 80% de la economía, son las pequeñas, medianas empresas. Se podría establecer estas pymes que se las habla. Es necesario que existan incentivos tributarios para las empresas, como por ejemplo la reducción del IVA, que exista mayor poder de adquisición por parte de las empresas a nivel nacional y también por parte de los ecuatorianos, y consideramos de que es necesario la reactivación económica de algunas fuentes de empleo, principalmente para los sectores más vulnerables. No sé si me escucha, Mauricio, yo le consultaba más bien de los estudiantes. En el caso de los estudiantes que no tienen recursos económicos, porque la realidad es complicada, para el tema de acceso a Internet, acceso a computadoras y que esté en riesgo su educación, de los estudiantes, ¿ustedes proponen algo para que ellos tengan acceso primero a Internet, segundo al tema de la tecnología y tercero para que puedan pues asistir a clases virtuales? Sí, nosotros presentamos en el mes de mayo al Consejo de Educación Superior una propuesta donde se establecía la conectividad y acceso a Internet y plataformas educativas de manera gratuita. Esto, ¿cómo lo hemos ejemplificado? Efectivamente, durante el 2020 quienes más han ganado por el tema de la pandemia han sido las telefónicas y las empresas que emiten conectividad. Quien es dueño del espacio radioeléctrico es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en donde el Estado, a raíz de la emergencia sanitaria, puede por medio de un decreto firmar efectivamente
una resolución o un acuerdo ministerial en donde los estudiantes secundarios universitarios podamos navegar de manera gratuita en consultas académicas y plataformas educativas. Lo otro que planteamos es que efectivamente se entregue a los estudiantes de escasos recursos económicos un bono o una beca que sirva durante esta emergencia sanitaria para la adquisición de materiales tecnológicos para los estudiantes. Esto lo hemos planteado en una propuesta que le hemos denominado periodo académico extraordinario dentro de la universidad, y por ello hemos propuesto que se implementen estas políticas. Varias universidades como la U de Cuenca, la Universidad Técnica de Cotopaxi, sin tener recursos económicos para que sus estudiantes no se queden sin estudiar, han dado de sus propios recursos económicos, chips con plan de datos, computadoras a los estudiantes de escasos recursos económicos. Es una obligación del Estado ecuatoriano garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la educación, y para ello sí se debería liberar la conectividad en todo sentido para los estudiantes universitarios. Ahora, Mauricio, deserción. ¿Qué conocen ustedes sobre la deserción desde las universidades públicas y privadas que puede afectar a la educación? Bueno, ahí hay un elemento. La FEWE en días pasados realizó una encuesta a nivel nacional. Principalmente estos datos ya los tiene la CENESID, lastimosamente no lo ha hecho público. Nosotros establecemos de que ha existido en algunas universidades una deserción de alrededor de 7.230 estudiantes de las universidades públicas. Lo que nosotros hemos logrado juntar, se podría decir, previo de conversar con dirigentes estudiantiles, presidentes de curso, chats de WhatsApp, hemos logrado identificar alrededor de este número de compañeros de las universidades públicas. Son más compañeros que ha existido de la deserción. Lastimosamente estos datos los maneja la CENESID, ya que la CENESID emitió varias encuestas durante el periodo académico extraordinario, durante el periodo académico que finalizó en varias universidades, emitió varias encuestas en la cual ellos conocen a ciencia cierta cuántos estudiantes no tienen acceso a internet, cuántos estudiantes están en vulneración económica, cuántos estudiantes incluso se han contagiado por COVID y cuántos estudiantes anularon matrícula en este semestre, que difícilmente, debido a la situación económica que vive nuestro país, volverán a estudiar. Y referente a la universidad privada, también existen problemas. Un caso es lo que sucede en la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Quito y la Universidad Católica de la ciudad de Quito, en la cual, a pesar de la emergencia sanitaria, las autoridades, los regentes, el comité regente de esta universidad no ha querido aplicar prórrogas para el pago de colegiaturas en las universidades, y muchas de las universidades han optado por se podría decir por desvincular o por no tomarles los exámenes finales o los derechos de titulación a los estudiantes de escasos recursos económicos. Se ha planteado una refinanciación de la deuda que tienen estos estudiantes en las universidades públicas, en las universidades privadas, perdón. Lastimosamente el gobierno nacional no ha dado respuesta, ni tampoco las autoridades de la educación superior, sobre el caso particular de los estudiantes que están en universidades privadas, que muchos de ellos son de escasos recursos económicos, muchos de ellos tienen créditos educativos y que por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo ven con problemas el pago de esta deuda y ven con dificultades poder seguir estudiando. Mauricio, muchas gracias. Gracias por la información. Sin duda estaremos pendientes de lo que pase con los estudiantes universitarios. Agradecemos a Mauricio Chiluiza, él es presidente de la FEWE Nacional. Vamos